Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Renovación, donde Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo nuestra guía y la palabra de Dios nuestra norma de fe y conducta. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Sean bienvenidos a este culto de adoración de este domingo 31 de enero. Amados hermanos, también espero que estén disfrutando de su curso. Gracias a Dios por ello. Y amados, en este día tan especial, el Día del Señor, quisiera comenzar este tiempo de adoración a Dios con un versículo que nos habla de la gracia de nuestro Dios a favor de nosotros. Es el libro de Efesios en el capítulo 1, verso 3, que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La palabra bendito, del griego eulogio, quiere decir el elogio supremo sea a nuestro Dios, la razón por quién es Él y por lo que ha hecho a favor de nosotros. Amados hermanos, ¿qué les parece si nos ponemos en esta mañana de pie y cantamos a nuestro Dios, pero antes vamos a orar a Él? Amado Padre, en esta mañana venimos con gozo delante de tu presencia para tener un tiempo de adoración, un tiempo de intimidad contigo. Te suplicamos, Padre, que mediante tu Santo Espíritu nos ayudes en nuestra adoración. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ofrendas de obediencia y amor.
amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. La palabra del Señor dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a todos los que en Él confían. Nosotros confiamos en un Dios que es bueno y por eso le cantamos y le adoramos con todo nuestro corazón. Tú desde tu hogar, hermano, cántale a un Dios que es bueno en gran manera y que ha sido bueno con nosotros todos los días de nuestra vida.
Amados hermanos, qué bueno ha sido recordar con este hermoso himno cuánto nos ama nuestro Señor. Bueno, pues ahora es el momento de pasar a estudiar la palabra de Dios, así que le suplico que abra sus Biblias en el libro de 2 de Corintios, capítulo 8, versos del 1 al 9, y le vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, y que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en todo vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino como para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Amén y amén. Amados, Dios añada bendición a su palabra y bendiga a todos aquellos que escuchan el día de hoy su santa palabra. Bien, el tema de esta mañana es cómo dar según el Nuevo Testamento. Y quiero comenzar preguntándoles una cosa. Ustedes se han encontrado con personas que se resisten a dar según los principios bíblicos del Antiguo Testamento. Yo sé que sí. Y sabe, el detalle con estas personas es que cuando uno les pregunta entonces cómo se debería dar para la obra de Dios, cómo participar de la gracia de dar para la obra de Dios, pues normalmente no hay una respuesta bíblica. Entonces, amados hermanos, pensando en esto, quiero en esta mañana compartir con ustedes cómo dar según el Nuevo Testamento. Porque de una cosa sí estoy seguro, ya sea que lo hagamos conforme a los principios del Antiguo Testamento o lo hagamos conforme al Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos dar. Y esas personas que se oponen a dar conforme a los principios del Antiguo Testamento podrán citar pasaje tras pasaje y convencerse a sí mismos de no dar. Pero ninguno puede y nunca podrá bíblicamente decirnos que no se debe dar para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el dar para la obra de Dios, como dije hace 8 días, está en la Biblia. Dar para la obra de Dios es el plan de Dios. Dar para la obra de Dios está sustentado bíblicamente. Y por si fuese poco, quiero decirles que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra, para realizar su ministerio, necesitó de una economía. Y sabe, la palabra de Dios nos da testimonio
de las personas que colaboraron con Él, que dieron para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esas personas, de acuerdo a la palabra de Dios, en Lucas capítulo 8, verso 3, dice que era Juana, la esposa de Chuza, quien era administrador de Herodes, Susana y muchas otras mujeres, dice que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Entonces, el punto principal es este. Algunas personas pueden no estar de acuerdo en dar según el Antiguo Testamento, pero ninguno que se diga cristiano puede demostrar bíblicamente, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, ya sea bajo la ley o bajo la gracia. La Biblia enseña que se debe dar para la obra de nuestro Dios. Entonces la pregunta crucial aquí es, ¿cómo dar según el Nuevo Testamento? Y sabe, la segunda carta del apóstol Pablo, en el capítulo 8 y 9, a la iglesia de Corinto, les enseña cómo dar según el Nuevo Testamento. Entonces, quiero el día de hoy únicamente hablar de dos formas de cómo nosotros debemos dar según el Nuevo Testamento, y dentro de 8 días, si Dios nos permite, quiero hablarle de otras 8 formas de cómo dar según el Nuevo Testamento, ¿ok? Pero el día de hoy vamos a ver únicamente 2 formas de dar según el Nuevo Testamento. En primer lugar, quiero decirle que el Nuevo Testamento, a nosotros los cristianos que vivimos bajo la gracia de Dios, nos enseña a dar motivados por la gracia. La gracia que Dios ha tenido para con nosotros. Repito, el Nuevo Testamento a nosotros como cristianos nos enseña a dar motivados por la gracia que Dios ha tenido para con nosotros. ¿Y de dónde sacamos esto? Bueno, pues en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 dice, Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Lo primero que notamos en este primer versículo es que para nosotros, los que vivimos en el Nuevo Testamento, debemos dar para la obra de Dios motivados por la gracia de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque eso fue lo que motivó a los macedonios a dar para la obra de Dios. La gracia de Dios fue su mayor estímulo. Y por lo tanto, la gracia de Dios debe ser nuestro mayor estímulo para dar para la obra de Dios. Ahora, ¿qué es la gracia? Bueno, la gracia de Dios es, como hemos aprendido, es un favor inmerecido. La gracia de Dios también es que Él no nos paga conforme a nuestros pecados, sino que nos ha perdonado, nos ha limpiado con su sangre preciosa y nos ha dado salvación. Igualmente, amados hermanos, hemos aprendido que la gracia de Dios no solo se manifiesta en la salvación a los creyentes, la gracia de Dios también se manifiesta en nuestro diario vivir. Por lo tanto, creo yo que sería válido decir que la gracia de Dios para nuestro diario vivir es Dios con nosotros. Y hablando de esto, el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8, 31 al 39, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y luego dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y luego dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego escuche, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora dígame si esto no es la gracia de Dios para nuestro diario vivir. Claro que sí. Ahora, una cosa muy importante que noté al leer la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, el principio era, en cuanto a dar para la obra de Dios, el principio era, da o haz esto y haz aquello y te bendeciré. Pero el principio en el Nuevo Testamento es, te he bendecido, ahora haz esto. Ahora, este principio de que Dios nos ha bendecido y ahora debemos dar para la obra de Dios, lo entendieron bien los hermanos macedonios. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo en el versículo 1, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios que se ha dado, ¿a quiénes? A la iglesia de Macedonia. Es decir, hermanos, la bendición de la salvación, la bendición de que Dios era por ellos. Y aunado a estas bendiciones, Dios añadió bendición a sus vidas. Dios les dio bendición tras bendición. Y cuando la iglesia valoró la gracia de Dios a su favor, entonces vea lo que ellos hicieron. En primer lugar, dice el apóstol Pablo en el verso ahora 2 de 2 de Corintios capítulo 8, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué hizo la iglesia de Macedonia o las iglesias de Macedonia? En primer lugar, cuando ellos comprendieron la gracia de Dios a favor de ellos, ellos dieron con sacrificio para la obra de nuestro Dios. Y es el apóstol Pablo quien da testimonio de esto, porque dice que estaban en grande tribulación. También dice que estaban en profunda pobreza, pero aún así, en esa condición, abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Para quiénes? Para la obra de Dios. Entonces, amados hermanos, cuando uno comprende la gracia de Dios, uno puede dar con sacrificio para la obra de nuestro Dios. Y también, amados hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, encontramos muchos ejemplos de personas que han dado con sacrificio para la obra de Dios. Por ejemplo, encontramos en Marcos capítulo 14, verso 3, que dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa,
vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Entonces, amados, esta mujer, con mucho sacrificio, yo supongo que ahorró para comprar este perfume de muy alto precio y lo derramó sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, cuando leemos la historia de la iglesia primitiva, sobre todo en el capítulo 4, versículo 34 de Hechos, nos damos cuenta que dice la palabra de Dios de esta manera: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Amados hermanos, los primeros hermanos de la iglesia primitiva también dieron con sacrificio para la obra de Dios. Dice que vendían sus propiedades y lo daban para la obra de nuestro Dios. Ahora, en esta iglesia no pedimos eso. En esta iglesia, como dije hace 8 días, enseñamos lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que hace la obra en el corazón de nuestros hermanos. De manera tal, hermanos, que muchos también en esta iglesia han dado con sacrificio. De hecho, déjeme decirle que este espacio que tenemos fue comprado, ¿verdad?, con ofrendas, con personas que dieron con sacrificio para la obra de nuestro Dios. Y fíjese que es algo muy hermoso cuando uno, ¿verdad?, da con sacrificio para la obra de nuestro Dios. Es como cuando usted ve a sus hijos graduarse de la universidad, que ya han terminado sus carreras, dice, pues valió la pena todo el sacrificio que hice por este hijo o por esta hija. Entonces, cuando uno comprende la gracia de Dios a nuestro favor, uno debe dar, hermanos, motivado por esa gracia, y uno debe dar, según el Nuevo Testamento, con sacrificio para la obra de nuestro Dios. En segundo lugar, otra cosa que hicieron los hermanos de la iglesia de Macedonia al ser motivados por la gracia es que dieron más allá de su capacidad. Dice 2 de Corintios 8:3, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y esto es algo muy, muy hermoso, hermanos. Esta es una ilustración perfecta para nosotros, porque dice el apóstol Pablo, él da testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas, dice, y aún más allá de sus fuerzas. ¿Sabe? Los hermanos de Macedonia bien pudieron decirle al apóstol Pablo, sabes, en esta ocasión no podemos dar para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en tribulación, porque tú estás viendo la pobreza en que vivimos. Pero no lo hicieron así. Al contrario, de su pobreza dieron para la obra de Dios, y dice el apóstol Pablo que dieron aún más allá de sus fuerzas. Es decir, dieron la milla extra, como dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Ahora, a nosotros que vivimos bajo la gracia, el apóstol Pablo también nos enseña que debemos ser generosos, que debemos ser ricos en buenas obras, que debemos ser dadivosos, que debemos ser generosos, y también dice que atesoremos buen fundamento para lo porvenir y que echemos mano de la vida eterna. Eso lo dice en 1 de Timoteo 6, 17 al 19. Y el Señor Jesucristo también nos ha dicho, hagan tesoros en el cielo. Entonces, amados hermanos, cuando uno comprende la gracia, no solamente da con sacrificio, sino que también uno da más allá de su capacidad. En tercer lugar, hermanos, otra cosa que hicieron los macedonios al comprender
y al ser motivados por la gracia de Dios es que dieron con insistencia. Segunda de Corintios 8:4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ahora, cuando uno se pregunta, ¿por qué estos hermanos le ruegan al apóstol Pablo participar de este servicio? Bueno, pues la misma palabra de Dios nos da los motivos por qué nosotros, cuando veamos una oportunidad de dar, debemos insistir de dar para la obra de Dios. En primer lugar, porque dar es un privilegio. Eso dice el versículo 4. También porque dar es hacer tesoros en el cielo, como dice el Señor Jesucristo. Porque más bienaventurado, es decir, más dichoso, más feliz es dar que recibir. Porque Dios ama al dador alegre. Porque dar muestra que Dios tiene el primer lugar en mi vida. Porque dar contribuye a la obra de Dios. Porque Dios dice que está bien dar. Porque dar es un antídoto contra la avaricia del corazón. Por eso los macedonios insistieron a Pablo, déjanos participar en esta obra, en este ministerio. Número 4, hermanos, también los macedonios, al comprender la gracia de Dios y al ser motivados por la gracia de Dios, dice que se dieron ellos mismos al Señor. Segunda de Corintios 8:5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Este es un testimonio hermosísimo, hermanos. ¿Por qué? Porque en primer lugar dice que se entregaron ellos mismos a Dios. Y se entregaron completamente. Como dice Romanos 12:2. Hermanos, dice, os rogamos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Así estos hermanos, ¿verdad?, se entregaron ellos mismos a Dios, de Dios. Y después de darse a sí mismos, pues claro que sus bienes también fueron consagrados para la obra de Dios. Y luego dice que se entregaron, ¿verdad?, también al ministerio del apóstol Pablo, porque dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Así que cuando uno entiende la gracia también, hermanos, uno se da a sí mismo al Señor. Ahora, entonces de esta manera, hermanos, debemos dar según el Nuevo Testamento. Debemos dar, en primer lugar, motivados por la gracia de Dios hacia nosotros. Ahora, cuando uno entiende la gracia de Dios hacia nosotros, pues uno da con sacrificio, damos más allá de nuestra capacidad. Damos con insistencia porque dar es un privilegio. Y también, hermanos, nos damos completamente a Dios. Así debemos ofrendar según el Nuevo Testamento. Así lo enseñó el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y por aplicación a nosotros que vivimos bajo el periodo de la gracia de Dios. Qué contraste, ¿verdad?, con aquellos que no están de acuerdo en dar conforme al Antiguo Testamento, pero tampoco están conformes en dar conforme enseña el Nuevo Testamento. Ahora, fíjese bien, hermanos, en 2 de Corintios 8:7, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto y por aplicación a nosotros, le dice lo siguiente: por tanto, como en todo abundáis, en fe,
en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, mire lo que dice, abundad también en esta gracia. Abundad también en esta gracia. Amados, esa es la forma, o esa es una de las formas de cómo debemos dar según el Nuevo Testamento. Vamos a escuchar una hermosa alabanza que dice, a Dios sea la gloria, y luego, hermanos, vamos a conocer una segunda forma de dar para la obra de Dios según el Nuevo Testamento. Amén. ¿Cómo puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí? Y sin merecer dio su sangre carmesí, y las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy, lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaría al Calvario. Señor, con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria, dice este hermoso canto. ¿Por qué? Por lo que ha hecho en mí. Bien, pues vamos a conocer ahora una segunda forma de cómo dar según el Nuevo Testamento. Y esta segunda manera de dar la encontramos en 2 de Corintios capítulo 8, versos 8 y 9. Dice la palabra de Dios ahí: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, dice la palabra de nuestro Dios. Ahora,
si usted está allí en su Biblia, a mí me gustaría que analicemos estos dos versículos. En primer lugar, dice la palabra de Dios, no hablo como quien manda. ¿Sí? No hablo como quien manda. Es decir, no hablo como quien ordena. No hablo como si los estuviera obligando. No les estoy ordenando que den. Eso dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué les dice el apóstol Pablo esto a la iglesia de Corinto? No les estoy ordenando. Y bueno, pues simple y sencillamente porque así no funciona la ofrenda para la obra de Dios. Entonces, ¿cómo funciona dar para la obra de Dios? Bueno, pues la ofrenda para la obra de Dios se da por las mismas razones que permean nuestra relación con Dios. Ahora, ¿y qué permea nuestra relación con Dios? Pues el amor, ¿sí? El amor de corazón a nuestro Dios. Ahora, como he dicho antes, ¿no? El cristianismo, o más bien en el cristianismo, el corazón siempre va por delante. Con el corazón, dice, se cree para justicia, Romanos 10:10. Pero también se ama a Dios con todo el corazón, se ora a Dios con todo el corazón, se goza en Dios con todo el corazón, se vuelve uno a Dios de todo corazón, uno busca a Dios de todo corazón, confía uno en Dios de todo corazón y se rinde a Dios de todo corazón. Es decir, por amor a nuestro Dios. Entonces, de la misma manera, el dar para la obra de Dios debemos dar motivados por el amor. Porque si damos sin amor, simple y sencillamente no funciona. El apóstol Pablo enseñó esto a la iglesia de Corinto en su primera carta, en el capítulo 13, verso 3, cuando dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Uno puede dar obligadamente, uno puede dar porque no lo puede retener eso, pero si no damos por amor, dice la palabra de Dios, de nada me sirve. De tal manera que en 2 de Corintios 9:7 dijo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, hermanos, la segunda forma de cómo dar para la obra de Dios es mediante el amor. Es dar motivado por el amor. Eso es lo primero que dice el versículo. Ahora, quiero que vaya nuevamente conmigo a 2 de Corintios capítulo 8 y leamos lo siguiente. Dice: no les digo esto como un mandato, ya lo vimos. Luego dice: solamente quiero que conozcan la buena disposición de otros para darles a ustedes la oportunidad de demostrar que su amor es verdadero. Sí, es cierto, el apóstol Pablo no les ordenaba, no los obligaba, pero sí les enseñaba cómo se debe de dar. Y para enseñarles esto, les puso el ejemplo de las iglesias de Macedonia, que esta iglesia dio motivado por la gracia, pero también dio motivada por el amor a Dios y por el amor a otros hermanos. De la misma manera, aquí nos está diciendo, amados hermanos, que el amor, ¿verdad? El amor a Dios y el amor hacia otras personas
se demuestra dando. Y él lo ejemplifica como lo hicieron los macedonios. Pero no solamente eso, hermanos. El ejemplo supremo de alguien que se dio a sí mismo por amor, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, la segunda forma de dar según el Nuevo Testamento es dar motivado por el amor a Dios y por amor al prójimo. Y en todo funciona así, hermanos, es el amor. En días pasados compartía un curso prematrimonial con una pareja que ahora ya están felizmente casados. Y les decía que el elemento principal en el matrimonio es el amor ágape. Y después las obligaciones. Imagine esta escena. Usted es un varón y es el 14 de febrero. Entonces usted compra unas rosas para su esposa. Y al llegar a casa, pone las rosas en un florero. Y la esposa le dice, amor, no hubieras gastado el dinero en esas rosas. Entonces, imagine que usted le diga, bueno, pues es mi obligación comprártelas, ¿no? No puedo ni siquiera imaginar qué haría esa esposa con esas rosas sobre usted. Porque en todo, hermanos, el principio es el amor, y el amor a Dios y el amor a otras personas. Entonces, concluyendo nuestra meditación de cómo debemos dar según el Nuevo Testamento, es, en primer lugar, dice la palabra de Dios, es dar motivados por la gracia. Cuando uno da motivado por la gracia, da con sacrificio, da más allá de su capacidad, da con insistencia, porque dar es un privilegio. Cuando uno entiende la gracia y es motivado por la gracia para dar para la obra de Dios, uno mismo se da para Dios. En segundo lugar, otra forma de cómo dar según el Nuevo Testamento o cómo dar bajo la gracia es ser motivados por el amor a Dios y por el amor a otros. Amados hermanos, que Dios nos ayude para poner en práctica estos dos principios. Oramos. Eterno Padre, te damos gracias porque en la palabra de Dios encontramos la manera de cómo hacer las cosas y principalmente en este tema de dar. Te rogamos con todo nuestro corazón que mediante tu Santo Espíritu nos ayudes a recordar estos principios y que los pongamos en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a cantar otra alabanza a nuestro Dios y luego vendré para terminar este culto de adoración a nuestro Dios.
sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame. Amado Dios, le agradecemos, Señor, porque usted ha sido bueno, Señor. Porque a pesar, Señor, de las circunstancias en las que estemos, dice su palabra, Señor, que usted no nos deja solos. Usted nos levanta, Señor, nos toma de la mano, Señor, con su diestra de poder y nos fortalece, Señor. Usted le da fuerzas al cansado. Usted levanta, Señor, al desanimado, Señor. Usted nos ha dado de su Santo Espíritu, Señor, por el cual podemos, Señor, vencer las pruebas. Porque dice su palabra, Señor, que con la prueba viene también la salida. Porque dice también su palabra que usted no nos da algo que nosotros no podamos soportar. Y también dice su palabra que es usted con nosotros, ¿quién contra nosotros? En usted somos más que vencedores y usted nos lleva a la victoria, Señor. Le alabamos, Señor, le bendecimos, exaltamos su santo nombre, Señor. Usted es bueno, Señor, usted es bueno. Amados, ha sido un gozo poder alabar a nuestro Dios. Espero que también usted se haya gozado con las alabanzas, se haya gozado en la palabra de Dios y también se haya gozado en la presencia de nuestro Dios. Ahora es el tiempo de terminar este culto y antes de hacerlo quisiera leerles lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amados, pues vamos a orar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darle gracias por la bendición de estar vivos, por la bendición de estar sanos. Y queremos darle gracias por la bendición de haber estado en su presencia. Gracias, Papito. Ahora, conforme a su misericordia y conforme a su gracia, bendíganos, Señor. Padre, bendiga a mis hermanos en sus trabajos, en sus negocios y en todo lo que ellos emprendan. Papito, también guárdales del mal para que no les toque, guárdales de toda plaga
para que no les toque ni les haga daño. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues ha sido un gusto estar con ustedes. No olviden conectarse los días martes y viernes a las 8 de la noche para orar juntos a nuestro Dios. Y también quiero comentarles que el próximo domingo en nuestros grupos de estudio estaremos tomando la Cena del Señor, así que prepárese para que pueda participar en esta adoración a nuestro Dios. Bueno, pues muchas gracias por el favor de su atención y si Dios permite, nos estamos viendo. Hasta la próxima y amada Iglesia Renovación, les amo en Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Sigamos siendo iglesia en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube e Instagram. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.